El señor Ward reaccionó lánguidamente, pero era indudable que el aire pestilente de la cripta le había afectado seriamente. Willett, que no deseaba correr ningún riesgo infructuoso, se dirigió apresuradamente a Broad Street en busca de un taxi, en el cual envió a casa a su compañero sin prestar oídos a sus débiles protestas. Luego sacó una linterna eléctrica, se tapó la boca y la nariz con una venda de gasa esterilizada y se dispuso a bajar a las profundidades recién descubiertas. La fetidez que emanaba de aquel agujero parecía haber disminuido un poco y así pudo arrojar el haz de luz de la linterna al interior. Se trataba, vio, de un pozo cilíndrico de paredes de cemento y escalerilla de hierro que iba a terminar en un tramo de viejos escalones de piedra, los cuales debieron emerger originalmente a la superficie un poco más al sur del actual edificio. Willett admite francamente que durante unos momentos el recuerdo de lo que había oído acerca del Kurgan le impidió descender a aquel maldito agujero. No pude evitar pensar por unos segundos en lo que Luke Fanner había escrito sobre aquella monstruosa noche postrera. Luego el sentido del deber se impulsó a su miedo y bajó llevando una gran maleta en la que pensaba guardar los papeles que pudiera encontrar. Lentamente, como correspondía a un hombre de su edad, bajó la escalerilla de hierro y llegó a los resbaladizos peldaños del fondo. La linterna le reveló que la mampostería era muy antigua y sobre las paredes resumantes de humedad vio el insulable musgo acumulado durante siglos. Los peldaños profundizaban en las entrañas de la tierra, no en espiral, sino en tres bruscos gritos, y entre tales angosturas que apenas había espacio en aquel pasadizo para dos hombres. Llevaba contados unos 30 escalones cuando llegó a sus oídos un leve sonido. A partir de ese momento ya no pudo contar más. Era un sonido impío, uno de esos pérfidos ultrajes de la naturaleza que no tienen razón de ser. Calificarlo de lamento opaco, de gemido de un condenado o de aullido desesperanzado en que se aunaban la angustia y el dolor de una carne sin mente, no habría bastado para describir su calidad esencial de repugnante, ni para explicar el espanto que despertaba en el espíritu. Era aquello lo que Ward se había detenido a escuchar el día que lo llevaron del bungalow. Era el sonido más impresionante que Willett había oído en su vida. Provenía de escalera de, de algún lugar confuso, y siguió oyéndolo mientras llegaba al, al pie de la escalera y proyectaba la luz de su linterna sobre las paredes de un pasadizo cubierto de cúpulas ciclópeas y taladro por numerosos arcos negros. El vestíbulo en el cual se encontraba ahora tenía unos 14 pies de altura y unos 10 o 12 de anchura. El pavimento era de las cosas toscamente talladas, y las paredes y el techo de mampostería revocada era imposible calcular su longitud, pues se prolongaba hacia adelante. Hundiéndose en la oscuridad. Algunos de los arcos tenían una puerta de tipo colonial, mientras que otros carecían de ella, de tipo sorprendiéndose al miedo que despertaban en él la fetidez y los extraños gemidos. Willett comenzó a explorar aquellos arcos uno por uno, encontrando tras ellos sendas estancias de regulares dimensiones y bóveda piedra, estancias aparentemente consagradas a los más extraños usos. La mayoría de ellas tenían chimeneas cuyo diseño habría podido ser objeto de interesante estudio de ingeniería. Willett no había visto nunca instrumentos o batismos de instrumentos como los que allí surgían a cada paso entre el polvo y las telarañas acumuladas durante siglo y medio, en muchos casos obviamente destrozados por los antiguos atracadores de la granja. La mayoría de las estancias no parecían haber sido holladas por pies modernos, y debían corresponder a las fases más primitivas de los experimentos de Joseph Curwen. Finalmente llegó a una habitación más moderna, o al menos de reciente ocupación. Había en ella estufas de petróleo, estanterías de libros, mesas, sillas, armarios y un escritorio en el cual se acumulaban revistas y libros, tanto viejos como nuevos. Había en varios lugares candelabros y lámparas de aceite. Y Willett
Y Willett, tras encontrar una caja de fósforos, encendió las que estaban preparadas para su uso. La luz mostró sin lugar a dudas que aquella estancia era nada menos que el estudio o la biblioteca de Charles Ward. Buena parte de los libros y muebles que encontró allí el doctor procedían de la mansión Prospect Street. La sensación de familiaridad que recibió fue tan intensa que casi olvidó el hedor y los extraños sonidos, los cuales eran allí más intensos de los que había sido al pie de la escalera. Su primera tarea, tal como había proyectado, proyectado consistió en buscar y recoger todos los documentos que parecieran de vital importancia y de una manera especial los que Charles había descubierto detrás del retrato de Joseph Curwen en la casa de Olney Court. Mientras rebuscaba entre papeles y documentos, alcanzó a vislumbrar las proporciones de la puerta que iba a representarle, clasificar y descifrar todo aquel material, pues por archivo tras archivo estaban todos restados de papeles que mostraban curiosos dibujos y caligrafías cuyo estudio exigiría meses y no años de trabajo. En este momento encontró varios en un momento dado encontró varios paquetes de cartas con matasellos de Praga y de Racus y que mostraban la escritura característica de Horn de Hutchinson. Todo lo cual dejó a un lado para llevárselo con él después a la maleta. Al hogar de los Ward descubrió Willett los documentos de Curwen, los cuales reconoció por habérselos mostrado a Charles en una ocasión muy brevemente. El joven los había conservado juntos, tal y como estaban cuando los encontró, pues allí estaban todos los títulos que recordaba los obreros que habían presenciado el descubrimiento, exceptuando los documentos dirigidos a Horn y a Hutchinson y la clave para descifrarlos. Willett lo metió todo en la maleta y continuó la búsqueda. Dado que lo más importante era el estado actual del joven Ward, centró su investigación en el material más nuevo y fue entonces cuando descubrió un hecho curioso, que los manuscritos más recientes de puño y letra de Charles se remontaban a 2 meses antes. Había, en cambio, resmas y resmas de hojas cubiertas de símbolos y fórmulas, notas históricas y comentarios filosóficos escritos con una caligrafía totalmente idéntica a la que mostraban los antiguos escritos de Joseph Curwen. Aunque eran obviamente modernas, estaba claro que en fechas recientes Charles se había dedicado a imitar la caligrafía de su antepasado, alcanzando en ello una maravillosa perfección. De una tercera mano que podía haber sido la de Allen, no había menor rastro. Si es que era el cerebro rector, debía obligar al joven a que actuara como escribiente suyo. Entre aquel material nuevo, una fórmula mística, o mejor dicho, un par de fórmulas aparecían con tanta frecuencia que Willett se las sabía de memoria antes de dar por concluida su búsqueda. Consistían en dos columnas paralelas, la de la izquierda descabezada por el símbolo arcaico conocido como el nombre de cabeza de dragón, utilizado en almanaques para señalar el nodo ascendente y, ante, y antecedida de la derecha por el signo correspondiente a la cola de dragón o nodo descendente. De forma casi inconsciente cayó en la cual el doctor de que los de que los símbolos de la segunda columna eran los de la primera, pero escritos al revés, exceptuando los monosílabos finales y el extraño nombre Yoxotot de la segunda columna. Eran los de la primera, pero escritos al revés, el cual había aprendido a distinguir del resto de las fórmulas relacionadas con aquel espantoso asunto. ¿De qué eran de estas cabalmente aquí se reproducen? Después de responder el doctor Willett, en cuya memoria despertó la primera un eco extrañamente desagradable que identificó después cuando recordó los recursos del horrible Viernes Santo del año anterior.
Con tanta frecuencia se repetían las fórmulas que sin advertirlo el doctor comenzó a recitarlas en voz baja. Al final creyó haber encontrado todos los documentos que por el momento necesitaba y decidió no examinar ninguno más hasta que pudiera traer todos los escépticos psiquiatras en masa y llevar a cabo con ellos una investigación más amplia y sistemática. Tenía que encontrar aún el laboratorio oculto de forma que dejando su maleta en la estancia iluminada, volvió a internarse en el oscuro pasadizo en cuyas bóvedas seguían resonando sin finalizar aquellos apagados y espantosos lamentos. Las estancias contiguas estaban abandonadas o llenas de cajones rotos y ataúdes de plomo, de aspecto siniestro, pero no pudo por menos de impresionarle la magnitud de la tarea que allí había llevado a cabo Curwen. Pasó en los esclavos y marineros que habían aquí está, desaparecido en las tumbas profanadas en todas partes. En todas partes del mundo, y en lo que debió ser aquella expedición final contra la granja, y decidió que era mejor no recordar más aquello. De repente se encontró ante una gran escalera de piedra que, según dedujo, debía conducir a uno de los edificios contiguos a la granja, tal vez aquel famoso edificio de piedra dotado de estrechas troneras en vez de ventanas. La fetidez y los extraños lamentos aumentaron de intensidad. Willie comprobó que había llegado a un amplio espacio abierto, tan grande que la luz de su linterna no bastaba para iluminarlo, y mientras avanzaba tropezó con unas recías columnas que sostenían los arcos del techo. Poco después llegó a un círculo de columnas agrupadas con los monolitos de Stonehenge con un gran altar colocado en el centro sobre una base de 3 peldaños. Las figuras talladas en aquel altar eran tan curiosas que Willett se acercó a estudiarlas con su linterna, pero cuando vio lo que eran retrocedió estremeciéndose y no quiso pararse a investigar las manchas oscuras que salpicaban la superficie superior y caían por los lados a guisa de regreso. Siguió adelante y encontró la pared opuesta perforada por unos cuantos arcos y horadada por una miriada de pequeñas celdas con verjas de hierro, en el interior de las cuales colgaban de los muros cadenas de hierro rematadas por argollas de diversos tamaños. Aquellas celdas estaban vacías y sin embargo la horrible fetidez y los lúgubres lamentos continuaban asediando al doctor con más insistencia que nunca. No pudo William apartar su atención por más tiempo de aquel espantoso hedor y de aquellos pavorosos sonidos que llegaban a aquel gran vestíbulo de columnas más claros y horribles que a cualquier otro lugar del subterráneo, el que parecía provenir de regiones. Will creyó observar que los sonidos y la fetidez eran mucho más intensos encima de las losas perforadas, pero si estas últimas fueran burdas trampillas que condujeran a una región de horror hundida en las entrañas de la tierra, se arrodilló junto a una de ellas y trató de levantarla. Apenas había comenzado a intentarlo cuando los lamentos subieron de tono y solo sobreponiéndose a sus temblores logró el doctor Willett preservar en su intento. Un hedor inaguantable se filtraba a través de aquellos agujeros y la cabeza comenzó a darle vueltas cuando al fin, tras apartar la losa, proyectó la luz de su linterna hacia la oscura oquedad que había quedado al descubierto. Si esperaba encontrar un tramo de peldaños que descendieran hacia una cima de abominación, Willett quedó defraudado, ya que lo único que pudo ver fue la pared de ladrillos de un pozo cilíndrico de 1,5 yardas aproximadamente de diámetro y desprovisto de todo medio de descenso. Mientras la luz buscaba en el fondo de aquel pozo, los lamentos se transformaban en horribles aullidos. Willie tembló, incapaz por un momento de enfrentarse con el espanto que podía guardar en aquel abismo, pero inmediatamente reaccionó y sacando fuerzas de flanquear, reunió el valor necesario para asomarse al pozo e introducirle la linterna en el interior hasta donde alcanzaba el brazo, pero ver lo que había en el fondo durante unos segundos no pudo distinguir más que la viscosa pared de ladrillos cubierta de musgo que se hundía indefinidamente en aquel miasma semitangible y de lombriz, hedor y angustiado frenesí. Luego vio que algo soltaba
soltaba torpe frenéticamente en el fondo del angosto foso de unos 20 o 25 pies de profundidad. La linterna tembló en su mano, pero miró de nuevo para ver qué clase de ser viviente podía habitar en la oscuridad de aquel pozo artificial, una criatura viva abandonada allí por el joven Ward cuando los médicos se lo llevaron al hospital y evidentemente una de las muchas aprisionadas en los numerosos fosos excavados en la amplia caverna abovedada, fueran lo que fuese, no podían extenderse en tan reducido espacio. Aquellas espantosas semanas desde que su dueño les abandonaran debían haberlas pasado agazapados, saltando y gimiendo y esperando. Pero Marinus Bicknell Willett lamentó toda su vida haber mirado de nuevo, porque a pesar de su larga experiencia como cirujano y de su veterana en las salas de disección, desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Resulta difícil explicar con la versión de un objeto tangible y de dimensiones mensurables pudo cambiar a un hombre que tan poderosamente. Lo único que podemos decir es que en tonos científicos, perfiles y identidades flota un poder de simbolismo y sugestión que actúa sobre las perspectivas de un pensador sensible y susurra terribles alusiones a oscuras relaciones cósmicas, a realidades indescriptibles que existen más allá de la ilusión preservadora que presume la visión normal, y fue uno de aquellos perfiles o entidades lo que vio Willett al mirar por la segunda vez, y por unos instantes perdió la razón, tanto como cualquiera de los pacientes del hospital del Dr. White. Su mano, carente de pronto fuerza de muscular y coordinación nerviosa, dejó caer la linterna, pero sus oídos no llegaron a percibir el espantoso sonido de un masticar de muelas que revelaba el destino que ésta había encontrado en el fondo del pozo. Y gritó, y el pánico transformó su tono habitual en una voz de falseta que ni sus amigos más íntimos habían reconocido. Al ver que no podían ponerse en pie, rodó desesperadamente sobre el húmedo pavimento al que abría docenas de pozos tartáreos que arrojaban a la superficie. ¡Qué respuesta! Paulatinamente fue recobrando el dominio de sí mismo. Estaba empapado del sudor, sumido en un abismo de negrura y de horror, sin nada con que iluminarse y atormentado por unas imágenes que nunca podrá desterrar de su memoria. Bajo sus pies, docenas de aquellos seres continuaban vivos, y ahora uno de los fosos estaba abierto. Sabía que lo que había visto no podía trepar por aquellos muros resbaladizos, pero se estremecía ante la posibilidad de que existiera alguna escalerilla que no le hubiera revelado la oscuridad. No sabría decir qué era aquel ser, se asemejaba a las figuras talladas en el diabólico altar, pero estaba vivo. La naturaleza no había podido darle aquella forma, pues se trataba sin duda de una criatura inacabada. Las deficiencias eran del tipo más sorprendente y las anormalidades de proporción habían sido imposible toda su descripción. Willett solo se atreve a decir que debía representar las identidades que Ward había invocado a partir Ward invocado a partir de las sales imperfectas y las identidades que Ward había invocado a partir de sales imperfectas y que mantenía para fines serviles o ritualistas. De no haber tenido un significado concreto, su imagen no habría parecido tallada en aquel altar maldito. Cierto que no era aquello lo peor que se presentaba en el Ara, pero tampoco Willett había abierto el resto de los fosos. En aquel momento la primera idea que le vino a la cabeza fue un párrafo de uno de los documentos relativos a Curwen, y que había digerido hacía ya tiempo, una frase de aquella portentosa carta escrita por
escrita por Simon Jedediah Orn, confiscada por los ciudadanos de Providence y dirigida al desaparecido brujo, decían aquellas líneas: indudablemente fue muy grande el terror que provocara en la forma que evocara a partir de aquello de lo que pudo conseguir solo una parte. Luego, sin desplazar esta imagen, sino más bien sorprendiéndose a a ella, acudió a su memoria el recuerdo de los rumores que ocurrían acerca de aquel ser quemado y retorcido encontrado en pleno campo. Quemado y retorcido encontrado en pleno campo una semana después de la expedición contra la granja de Curwen. Charles Ward le había dicho en cierta ocasión que, según el testimonio del viejo Slocum, aquella criatura no era ni completamente humana ni semejante a Curwen. Charles Mientras se arrastraba, aquellas palabras sumaron en la mente del doctor mientras se arrastraba por el húmedo suelo de piedra. Trató de rechazarlas y con tal fin susurró un Padre Nuestro en voz baja, oración que degeneró en un batiburrillo semejante a la poesía moderna de la tierra baldía de Eliot, y acabó con la continuación repentina de la doble fórmula que había encontrado en la biblioteca subterránea de Ward. Hasta el final, aquello parecía tranquilizarle, y al cabo de unos instantes se puso en pie, tambaleándose, lamentando amargamente la pérdida de la linterna y mirando desesperado a su alrededor en busca de un rayo de luz que abriera la herramienta. La hermética negrura que le rodeaba. Había decidido no pensar, pero aguzada la vista, mirando en toda dirección, tratando de localizar algún tenue destello de la brillante iluminación que había dejado en la biblioteca. Al cabo de un rato se creyó percibir una tenue claridad infinitamente lejos, y hacia ella se arrastró de rodillas en medio de la espantosa fetidez y los espantosos lamentos, tropezando a cada instante con alguna columna y temiendo caer en el abominable pozo que había dejado abierto. Es un momento determinado, sus dedos temblorosos abominable pozo que había dejado abierto. En un momento determinado, sus dedos temblorosos toparon con lo que imaginó debía ser uno de los peldaños que conducían el diseño. En un momento determinado, sus dedos temblorosos retoparon con lo que imaginó debía ser uno de los peldaños que conducían al diabólico altar, y retrocedió con espanto. Más tarde tropezó con la losa que había levantado, y su horror no fue para ser destruido, pero lo que había en el pozo ni se motivó ni emitió el menor sonido. Por lo visto, la linterna no le había sentado muy bien. Cada vez que Willet tocaba una de las losas perforadas se estremecía. Su paso por encima de ellas provocaba en ocasiones un aumento en la intensidad de los lamentos que resonaban. Adquirió aquella leve claridad hacia la cual se dirigía mermada perceptiblemente, y comprendió que las velas y lámparas que había dejado encendidas debían estar expirando por una. La idea de encontrarse perdido en medio de la más completa oscuridad, sin un solo fósforo en aquel mundo subterráneo de laberintos de pesadilla, le impulsó a ponerse en pie y echar a correr, lo cual podía haber librado libremente ahora que podía pasar ya junto al pozo abierto. Súbitamente se encontró el doctor de nuevo en el angosto pasadizo que iba a desembocar en la amplia caverna, y pudo constatar que la claridad procedía de una puerta que se encontraba a su derecha. Al cabo de unos segundos traspasaba el umbral de aquella puerta y, temblando de alivio, entraba una vez más en la biblioteca cerca del joven el Ward, y contemplaba el chismorreteo de la lámpara que le había guiado hasta el puerto de salvación.
Instantes después, llenó rápidamente de petróleo las lámparas apagadas y apenas volvió a estar la habitación brillantemente iluminada. Miró a su alrededor buscando una linterna para la cual continuara sus investigaciones. A pesar de la impresión de horror que le estremecía, estaba firmemente decidido a no dejar piedras y revolver en la investigación de los aterradores hechos que había provocado la locura de Ward. Al no encontrar una linterna, escogió la más pequeña de las lámparas, se llenó los bolsillos de velas y fósforos y cogió también una lata de petróleo para utilizarla si llegaba a encontrar el laboratorio oculto más allá del terrible vestíbulo con su blasfemo altar y sus horribles pozos. Cruzar de nuevo aquel espacio requería una gran fortaleza de coraje, pero Willett sabía que tenía que hacerlo favorablemente. Ni él Willy regresó. De manera que Willy regresó a aquel vestíbulo inundado la fetidez de angustiados lamentos y bajo la mecha de la lámpara para evitar ser siquiera a distancia el diabólico altar o el pozo descubierto. La mayoría de los arcos conducían a cámaras pequeñas, unas completamente vacías y otras que indudablemente se utilizaban como almacén. En varias de estas últimas vio un acopio muy curioso de los más diversos objetos. Unas estaban llenas de prendas de vestir semipodridas y cubiertas de polvo, y no fue pequeño el error del doctor Willett cuando comprobó que aquellas prendas habían en otra habitación encontró ropas de épocas más recientes que parecían haber sido almacenadas allí para suministrar a un gran número de hombres. Pero lo que más le repugnó fueron unas enormes cubas de cobre con siniestras incrustaciones que encontró desanimados por varias de las cámaras. Le inquietaron aún más que los cuencos de plomo llenos de extraños residuos y que despedían un hedor repugnante perceptible incluso en medio de la fetidez general de la cripta. Cuando hubo inspecciones casi por palmo a palmo, la mitad de aquel muro circulaba. William descubrió otros pasadizos semejantes al que daba entrada a la cripta y al cual se abrían numerosas puertas. Después de penetrar en tres estaciones de tamaño mediano y variado contenido, llegó a una habitación amplia y de forma oblonga, llena de cubetas, crisoles, instrumental químico moderno y numerosos libros. Los muros estaban forrados de estanterías ocupadas por recipientes y botellas de todos los tamaños. Aquel era sin lugar a dudas el laboratorio de Charles Ward, y el que habla utilizando igualmente Kurgan hacia siglo y medio. Luego de encender las tres lámparas que encontró llaves preparadas, el doctor Willett examinó el lugar y todo lo que contenía con el mayor interés, observando que a juzgar por las numerosas reacciones que se encontraban en las estanterías, las investigaciones del joven Ward habían estado relacionadas con alguna rama de la química orgánica. Muy poco era lo que podía conducirse de los aparatos que allí se encontraban, y entre los cuales se hallaban una mesa de direcciones que ocupaba el centro de la estancia, de manera que en ese sentido el laboratorio constituyó para el doctor Willett una gran decepción. Encontró otros un manoseado ejemplar de la obra de Bordeus, y no fue pequeña la sorpresa del médico al observar que Ward había subrayado precisamente aquel mismo párrafo que tanto impresionará. No debe impresionará 150 años, esperamos esto. 150 años antes al bueno del señor Marriott en la granja de Pawtucket. No era aquel, sin embargo, el ejemplar antiguo, pues había sido destruido durante el asalto al laboratorio de Kurgan. En las paredes de la estancia se abrían tres arcos que el doctor examinó sucesivamente. Dos de ellos conducían a sendos almacenes repletos de ataúdes en diversos estados
de la conservación, provistos todos ellos de placas de identificación, 2 o 3 de las cuales se detuvo Willett a descifrar, experimentado un estremecimiento ante el significado de aquellas inscripciones. Había también varios cajones de nuevos y esmeradamente clavados que no se detuvo a examinar. Posiblemente lo más interesante fueran algunas piezas sueltas muy estropeadas y que a juzgar de Willett debieron formar parte de los aparatos del antiguo laboratorio de Cullen. A pesar de los daños que habían sufrido durante el asalto a la granja, aún podía identificarse en ellos los trabajos químicos del periodo georgiano.